más sigo dando las gracias a los que habéis venido de lejos y los que habéis venido de cerca, porque siempre es agradable que conocer a nuevas personas, nuevos hermanos, y más cuando podemos compartir en el Día del Señor. Ayer estuvimos presentando la primera parte sobre la cuestión de noticias que han acontecido durante esta semana en relación con la profecía bíblica, pero no terminamos, sino que esta mañana vamos a tener la continuación y vamos a seguir precisamente donde nos quedamos, que es en el apartado para el Vaticano. Pero antes me gustaría leer un texto con vosotros que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, y que, como todos bien sabéis, nos habla de dos bestias. Todos sabemos que la primera bestia a la que hace referencia aquí es al mismísimo Vaticano, y la segunda a los Estados Unidos, que empezarían muy bien y terminarían muy apartados del Señor. El versículo 8, hablando de la primera bestia, nos dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La adoraron todos los moradores de la tierra, todos. Al final solo habrá dos bandos. La historia se va a repetir como en la Edad Media. Habrá los que estarán a favor de la bestia y habrán los otros que van a ser esa minoría perseguida por plantearse algo diferente a lo que ellos están pregonando. Y fijaos en el cumplimiento de estas palabras, cómo todo se está preparando para que verdaderamente, otra vez, todo el mundo vaya en pos de la bestia. Estados Unidos apoya al papado contra la persecución de cristianos. Sabéis que el Vaticano está hablándonos continuamente de que hay una persecución de cristianos en los países de Medio Oriente, sobre todo, y que hace falta una intervención para que esto se detenga. Pero a su vez vamos a ir viendo palabras del propio Papa que va diciéndonos continuamente que no importa si eres católico, si eres evangélico, si eres lo que seas, para ellos eres un cristiano y por tanto no hay diferencias, te tienen que matar. Entonces habla de la unidad en la sangre. Y sabéis, eso está sirviendo de excusa para que bajo un mismo paraguas se unan todos los cristianos, no importando de la denominación que sean, para hacer un frente común contra el Estado Islámico. Y eso quiere decir que todos deben estar juntos bajo unas mismas órdenes, y evidentemente nadie podrá decir que hay que ir a lo contrario que ellos están planteando, porque entonces pasarás a ser un terrorista ideológico también, que apoyarás lo que no conviene para intereses del mundo en general. Por tanto, la trampa ha sido perfecta, porque tanta gente está viendo las noticias y ve persecuciones de cristianos, que todos clamamos, esto no puede ser, hay que frenarlo. Y así va sucediendo, como ellos mismos hablan de intervenciones militares para detener esas oleadas. Pero detrás ha habido un trabajo de años, una agenda muy bien marcada, para que, como ayer presentábamos también, ISIS, ese gobierno islámico, estuviera siendo apoyado, y no solo apoyado, sino creado básicamente por el mismo gobierno de los Estados Unidos de América, para conseguir derrocar a Al-Assad en Siria, y también para conseguir sus fines en todo Oriente Medio, pero también para conseguir algo, y al final es situar el Vaticano en Jerusalén, lo que siempre ha pretendido el Vaticano y nunca ha podido conseguir. Y ahora el ecumenismo va a ser el plato común para todos. ¿Y quién se va a negar cuando se habla de persecución salvaje a muerte? ¿Y de qué modos? De los cristianos. Si tú te niegas, ya sabes lo que te va a pasar. Si tú dices que eso es una confabulación trabajada expresamente para conseguir un fin, te van a tildar de loco, de fanático, de hereje. Por tanto, ya sabéis lo que nos va a pasar, ¿no? Ahora vamos a ver un vídeo
En este vídeo vamos a ver precisamente cómo Estados Unidos piensa que los cristianos afrontan una de las peores persecuciones de la historia. Estad atentos a él porque iremos desgranando cosas muy importantes de cada uno de los vídeos que vamos a mostrar hoy. Estamos en una de las épocas en las que es más peligroso vivir la fe de Jesús y los apóstoles. Io vi dico, oggi ci sono più martiri que nei primi tempi della Chiesa. Y parece que el Papa no está exagerando. La Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional describe en su informe cómo hoy se está violando la libertad religiosa en más de 30 países en todo el mundo. La presidenta de la comisión dijo que los cristianos afrontan una de las peores persecuciones de la historia. El Papa Francisco tiene razón. Estamos siendo testigos de unos niveles de persecución de las antiguas comunidades cristianas de Oriente Medio que no habíamos visto, se podría decir, casi desde hace milenios. Es muy preocupante y desalentador. Organizaciones no estatales como Boko Haram o ISIS amenazan a los cristianos de modos que saltan a la vista. Pero también hay gobiernos que hacen difícil la vida a grupos religiosos, por ejemplo con las leyes sobre blasfemia en Pakistán, Indonesia, Egipto, Irán y Arabia Saudita. Siguen persiguiendo a muchas personas bajo las leyes contra la blasfemia, que simplemente no son sostenibles en las normas internacionales de protección de la libertad religiosa. Los gobiernos deciden qué creencias son permisibles y cuáles no, qué formas de expresión se permiten y cuáles no. El informe denuncia a la República Centroafricana, Egipto, Irak, Nigeria, Pakistán, Siria, Tayikistán y Vietnam por cometer violaciones particularmente graves contra la libertad religiosa. Pero no solo tiene malas noticias, muestra que también se han hecho progresos en algunos países. Quiero señalar un par de acontecimientos positivos. Hemos visto literalmente en el último par de semanas que militares nigerianos han rescatado con éxito a cientos de mujeres retenidas por Boko Haram. También dice que Sri Lanka y Chipre han mejorado después de luchar contra la violencia y la guerra que a menudo dificultan la libertad religiosa. Además de describir las violaciones de la libertad religiosa, ofrece recomendaciones específicas y una evaluación de cómo Estados Unidos puede promover mejor la libertad religiosa. Si os habéis dado cuenta, gente del gobierno de los Estados Unidos está haciendo referencia clara, explícita, de que el Papa tiene razón, de que hay que hacer caso de las palabras del Papa. Y Estados Unidos dicen que son los que van a lidiar para que la libertad religiosa, según la entienden ellos, llegue a todas partes. Una vez más os remito al texto de Apocalipsis capítulo 13, porque si antes hemos hablado de la primera bestia, llega el momento en que nos habla de la segunda y en referencia con la primera. En los versículos del 11 en adelante nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. ¿Sabéis? Estamos delante de esos cumplimientos. Esto escrito hace 2000 años, ahora prácticamente es lo que ya estamos viviendo. Son los primeros pasos para la consumación de estos textos de un modo definitivo. Hablemos un poco sobre Cuba. Vamos a ver otro vídeo. Cómo y hasta dónde llega la diplomacia de la Iglesia en el contexto internacional. Mirad cómo el Vaticano está trabajando de modo político en tan grandes lugares. Es el estado más pequeño del mundo. La Santa Sede cuenta con una amplia representación diplomática, con unos 180 embajadores. Ha mediado en diferentes conflictos entre países, pero ¿cuál es el peso real del Papa y el Vaticano en el contexto internacional? Es bien conocido el papel de la Santa Sede como mediador para fomentar la paz.
El Papa visitará Cuba en septiembre, un viaje especialmente significativo después de su mediación en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la isla y Estados Unidos. Raúl Castro y Barack Obama reconocieron el importante papel de Francisco en el proceso. La Iglesia, tanto a nivel local como global, actúa en muchas situaciones. Así lo ha hecho con las maras de El Salvador o con la delicada situación política de Venezuela. En Asia, aunque los católicos son minoría, el peso de la Iglesia también es decisivo. Estuve en Bangkok la semana pasada y traté la cuestión del papel de la Santa Sede para la reconciliación, la mediación y el mantenimiento de la paz en los conflictos. Oriente Medio se ha convertido en una prioridad para la Santa Sede, especialmente desde el estallido de la violencia contra los cristianos en países como Irak. También el Papa ha celebrado los recientes acuerdos en materia nuclear entre Irán y Estados Unidos. De hecho, la subsecretaria estadounidense para el control de armas hizo una parada en el Vaticano en el marco de su gira diplomática. Hemos incluido el Vaticano en esta gira porque la Iglesia tiene una postura clara en cuanto al control y el desarme nuclear. Por eso es una institución líder en este campo. La Santa Sede es, después de Estados Unidos, el país que mantiene más relaciones diplomáticas con otros países y organizaciones como la ONU, donde cuenta con un observador permanente. Una vez más debemos tener en cuenta estas palabras que aquí se han expresado. Nos está hablando de a qué modo, a qué nivel está llegando la diplomacia vaticana para ser un punto de referencia a nivel mundial. Son los que más están tratando con todos los países, los que más delegaciones tienen en todas partes y que más visitas reciben de gobiernos. ¿Sabéis? Esto implica claramente que el Vaticano no es solo una cuestión religiosa, sino que como el Estado tan pequeño que es, no deja de ser también eso, un Estado civil. No solo es cuestión religiosa. Esto le abre las puertas para que llegue como diplomáticos a tantos lugares distintos del mundo y puedan tener esta correlación entre gobernantes y ellos. Si os habéis dado cuenta, también nos habla de la posición de la Iglesia Católica en Asia. Son pocos, sí, pero en cambio tienen un gran peso decisivo. ¿Cómo puede ser esto? Pues porque la diplomacia vaticana, a través de los jesuitas, básicamente, ha hecho un trabajo enorme para llegar a dominar, a controlar los puestos de mando de estos países, no importando la religión que ellos tengan. El trabajo de los jesuitas es desde hace muchos años y van consiguiendo llegar a los puestos de poder, poniendo a los suyos allí, para que todo vaya de acuerdo a los planes trazados por Roma. Pero aún veremos más cosas al respecto, porque si hemos visto que están mostrando al Vaticano como ese gran poder capaz de luchar por la paz, para que se establezca en todas partes, veremos cómo en Cuba esto ha sido un hecho. Pero ha sido un hecho porque ellos lo hayan conseguido porque sí, debido a sus bondades, o porque ha habido otras cosas detrás. Si podemos volver a poner las imágenes en pantalla, iremos viendo cómo vamos a tocar partes de lo que ha sucedido en Cuba. Ya sabéis que este lugar ha sido recientemente el punto clave del Vaticano para poder mostrar al mundo que su mediación ha sido vital para solucionar sus problemas de Cuba. ¿Con quién? Con Estados Unidos. Por tanto, ¿quién ha quedado como el líder supremo de todo? El bondadoso, el Papa, evidentemente, el Papa y el Papado. Raúl Castro invita a Kirill de Moscú a Cuba. Ambos líderes conversaron en el palacio del patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. Sabéis que Cuba evidentemente estaba muy vinculado a Rusia, pero la cuestión religiosa quedaba bastante al margen. Es cierto que parece ser que en Cuba viven unos cuantos miles de rusos, debido a las relaciones que mantenían, y suelen ser de religión ortodoxa. Pero ahora, debido a este restablecimiento de relaciones que el Vaticano ha propiciado, también ahora hay ese movimiento de los ortodoxos hacia Cuba.
Con lo cual se está abriendo ¿el qué? La libertad religiosa, sin problemas. Pero mirad ahora esto. Es la visita más importante de toda mi vida, dijo Raúl Castro. A tal punto que llegó a decir una serie de cosas que son más que sorprendentes para un líder teóricamente comunista y ateo. Resulta que este señor dice: leo todos los discursos del Papa y si el Papa continúa hablando así, volveré a rezar y regresaré a la iglesia. Y no lo digo en broma. Bueno, ¿qué ha sido esto en verdad? ¿Una conversión de Raúl Castro? ¿O ha sido sencillamente una obra de teatro que durante años hacían ver que había distancia entre ellos y ahora, cuando toca, dan el golpe de gracia? Ya sabéis que ellos estuvieron con los jesuitas, especialmente su hermano Fidel. Fueron los jesuitas los que trabajaron para hacer de él lo que fue. Si antes hemos visto también cómo dicen que la Iglesia Católica está ayudando en ciertos lugares donde hay guerrillas, esa es una parte, pero normalmente no nos... Esas guerrillas también fueron propiciadas por los propios jesuitas para luchar y desestabilizar naciones que no querían estar juntas precisamente con el Vaticano. Siempre nos explican solo una parte de la historia en la cual quedan como los buenos de la película, pero no nos dicen toda la verdad, ni mucho menos. Pues aquí en este artículo se nos habla de cómo a través de las conversaciones que se hicieron en el Vaticano, Estados Unidos consiguieron lo que ahora es un logro para todo el mundo, que Cuba se abra al mundo. Concluye la visita estrictamente privada de Raúl Castro al Papa. El Santo Padre, al regalarle el medallón de San Martín de Tours, le ha indicado que es necesario cubrir la miseria de nuestra gente y promover a las personas y su dignidad. Una vez más, el Papa da unos mensajes. ¿Vosotros podríais decir algo contra estas palabras? ¿Lo veis malo lo que él dice? ¿Verdad que no? Pero claro, todos sabemos que esto va más allá de estas simples palabras. Porque cuando vamos leyendo, llegamos al penúltimo de los párrafos que veis en pantalla y nos dice: el pontífice, al regalarle el medallón de San Martín de Tours, recordó que con su capa cubrió a un indigente. Está ayudando a que los pobres no lo pasen mal. Esto es lo que él promueve, ¿no? Y añadió que es necesario cubrir la miseria de nuestra gente y promover a las personas y su dignidad. Pero mirad ahora. Le regaló también la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Le indicó que además de la parte religiosa, tiene una parte social. Cada vez que el Papa tiene un encuentro normalmente con un dignatario mundial, a todos les está regalando, prácticamente a todos, Evangelii Gaudium. ¿Y qué es Evangelii Gaudium? Ellos mismos nos lo dicen, no solo es una parte religiosa, tiene parte social, tiene parte de directrices a seguir. Es la agenda del Vaticano para cada gobierno de este mundo. Esa encíclica es la que quieren llegar a aplicar en todas partes. Por tanto, debemos conocer de qué tratan las cosas que hace el Vaticano, porque si no lo conocemos, no sabremos cómo se está moviendo todo este mundo, y luego no entenderemos el por qué se habla en Apocalipsis 18 y en Apocalipsis 13 de esos extraños movimientos que van a conseguir llevar al mundo a la más absoluta perdición. A la más absoluta perdición. Y diréis, bueno, ¿y esto en el fondo qué nos interesa si todo se va a cumplir igualmente? Pues muy sencillo, que nosotros estaremos afianzándonos en la fe porque estaremos descubriendo cómo la palabra de Dios se cumple en nuestros días y que son las últimas palabras que deben cumplirse prácticamente en la historia de este mundo. Y así podremos advertir a los demás para que despierten y se den cuenta que la Biblia no son cuentos de viejas, es la realidad absoluta y que nos indicaba hace ya miles de años todo lo que iba a acontecer hasta el regreso de Cristo. Y la gente debe prepararse. Apartado para ecumenismo. El Camino organiza en Israel el primer encuentro internacional entre rabinos, cardenales y obispos. El Papa Francisco invitó a reforzar los vínculos de fraternidad
entre las dos confesiones religiosas en un mensaje dirigido a los participantes. ¿A por quién va el Vaticano? A por los judíos. No solo trabaja el ecumenismo con protestantes, ni con ortodoxos, ni con otras religiones de este mundo, como puede ser el Islam. Está yendo directamente a por los judíos. ¿Y por qué le interesa tanto el tema de los judíos? Porque tiene que hacer todo lo posible para instalarse en Jerusalén. Y solo cuando haya un trato favorable de unos con otros, eso podrá ser posible. Antes, imposible. El Papa Francisco ora por la unidad con 100 pastores evangélicos en el Vaticano. Y yo me pregunto, ¿cómo puede ser? ¿Estos señores ignoran la historia? ¿Ignoran la profecía? Pues debe ser que sí, porque si no, no harían esto. Evidentemente, esto era un pedido de los pastores pentecostales. ¿Sabéis? Los pentecostales son el grupo religioso teóricamente protestante que más se está uniendo junto con los luteranos al propio Vaticano. Por eso no debe extrañarnos que haya ese tipo de adoraciones que usan los pentecostales, que cada vez está entrando en más denominaciones cristianas, incluso según que en la Iglesia Adventista. Y todo esto está sirviendo para hacer una misma marea común, en el cual todos estemos flotando en lo mismo, y así sea mucho más fácil llevar también al ecumenismo al resto de las denominaciones, incluida la adventista. Cuando vemos que estos pastores pentecostales dicen, por simpatía y aprecio que le tienen al Papa, hacen esto, quiere decir una de dos: o que esta gente no sabe nada de la palabra de Dios y de la historia, o que esta gente ha sido trabajada por el Vaticano desde hace años para ahora arrastrar a toda una masa de pueblo de esas denominaciones para ser llevadas precisamente al ecumenismo. Y ese es el trabajo perfecto de los jesuitas, la infiltración para llevar a todos a Roma. Por tanto, ¿qué debemos decirles también a los pentecostales? Pues debemos explicarles historia, y les debemos explicar la profecía bíblica, y les debemos mostrar que todo lo que está aconteciendo ya estaba escrito aquí, y que como no despierten de ese gran engaño, van a sucumbir al lado de la bestia. Francisco Atahuadros II, o segundo. Crezcamos en el amor y la comprensión. El Santo Padre envió este domingo un mensaje al Patriarca con motivo del 2º aniversario de su encuentro fraterno en Roma. Por su parte, la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa copta llamó por teléfono al pontífice. Mirad, más ecumenismo. Por todas partes, todas las denominaciones están sucumbiendo a ese abrazo fraternal que Roma les está tendiendo y que ellos mismos ya están buscando a Roma. ¿Recordáis una cita de Lenguay que nos habla que hasta los mismos católicos, la misma Santa Sede, va a quedar sorprendida de cómo los propios protestantes hacen el acercamiento hacia ellos? Eso está en el conflicto de los siglos. Ellos mismos se ponen en la boca del lobo. Bueno, claro que para eso se ha trabajado también a través de la infiltración, pero sabéis, la infiltración mueve un poco y el resto no hace falta que hagan mucha cosa más. Solo la ignorancia de los feligreses ya provoca que eso sea, tarde o temprano, una bola que va descendiendo por la montaña y que no va a parar nadie, y ellos mismos van a pegarse el impacto final. Todo porque el pueblo no ha sido alimentado con la verdadera palabra de Dios. La gente ignora, y hasta sus pastores ignoran. Por eso tenemos una gran responsabilidad. No solo se trata de hablar a la gente de fuera, a cualquiera que pase, sino también de buscar a las personas que ya son cristianas y que por desgracia están desconociendo la palabra de Dios, aunque quizás crean que se la conocen muy bien. Juicio divino. El Papa Francisco advierte a los ricos y poderosos que serán juzgados por Dios. ¿Está mintiendo?
No. Pero ahí está. Él está diciendo que Dios los va a juzgar a ellos, porque ellos son los ricos y poderosos de la tierra, junto a las empresas de las sociedades secretas de la masonería, que están teniendo esos pactos tremendos para llegar a unas cotas de poder económico y real tremendos. Pero claro, el mensaje que da es muy bonito, ¿verdad? Esto es una demagogia absoluta. Mostrar algo que en el fondo suena muy bien, pero por detrás nada de nada. ¿Por qué no dice que el Vaticano va a regalar toda su inmensa riqueza a los pobres para terminar con el mal de este mundo económico? Porque luego veréis estadísticas de lo que el Banco Vaticano ha llegado a ganar en este último año, entre otras cosas. Por tanto, la hipocresía es uno de esos males que continuamente salen de las palabras de este Papa y de este papado y de todos los papados en general. Y peor va a ser cuando, con adornos filosóficos, religiosos, de habla, van a conseguir que la gente crea en sus sofismas y vaya contra el pueblo de Dios, que va a afianzarse directamente en su palabra. Va a haber una visita papal a Fátima. ¿Sabéis que Fátima está en Portugal, en Europa? Y Fátima es un lugar donde hubo bastantes apariciones, dicen, de la Virgen. Que sucedieron cosas extrañas en el cielo. El sol se movía de modos extraños haciendo círculos. Miles de personas registraron eso como testigos, y periódicos de Lisboa también. Y que curiosamente, precisamente los espiritistas de esa zona habían dicho que algo acontecería en breve tiempo. Y así sucedió. ¿Creéis que si la cosa es de Dios los espiritistas iban a decirlo? Evidentemente que no. Por tanto, ¿de dónde provenían este tipo de apariciones? ¿De Dios? ¿De la Virgen? ¿O del mismo Satanás? Pues el Papa irá a ese lugar y evidentemente esto ¿para qué va a servir? Para volver a llevar a la gente ¿a qué? A la idolatría más absoluta. Vamos a ver el vídeo del obispo de Fátima, donde dice: el Papa me ha dicho personalmente que va a venir, y vais a ver qué importancia, qué trascendencia es para ellos esto, y evidentemente para todo Portugal. Vamos a verlo. El Papa Francisco me ha dicho personalmente que vaya. Juan Pablo II autorizó en 2000 la beatificación de Francisco y Jacinta, los primeros niños no mártires beatificados. El obispo de Leiria, Fátima, dice que su canonización está más cerca. Pedimos a Dios y a la Virgen que possa ser en 2017. Sería una gran alegría para todos, porque los pastoriños de Francisco y Jacinta son el fruto más bello del mensaje de Fátima. Las apariciones se produjeron en 1917, entre el 13 de mayo y el 13 de octubre. 3 pastorcillos, Jacinta, Francisco y Lucía, dijeron que habían visto a la Virgen en Cova de Iría, un paraje cerca de su pueblo, Fátima. Francisco falleció siendo un niño en 1919, Jacinta un año más tarde, con tan solo 10 años. Lucía se hizo religiosa y vivió hasta los 97 años, por lo que sus procesos de beatificación son muy distintos. Han muerto como niños, no han escrito nada, ha sido más fácil. La hermana Lucía ha escrito mucho libros y también muchas cartas a todos los que le escribían. Entonces hay que leer todos estos escritos, hay que hacer toda la historia de su vida hasta los 97 años, ¿no? Está trabajando la comisión histórica y después se están procurando
los milagros. La causa de beatificación de Sor Lucía se inició en 2008. Ángela de Fátima Coelho trabaja en ella. Dice que Sor Lucía recibió más de 70.000 cartas a lo largo de su vida. Puede que en una de ellas esté la clave del milagro que le lleve a los altares. Tanta gente la buscaba, le quería hacer preguntas, algunos con buenas intenciones, otros con malas intenciones, que la Iglesia, para protegerla, limitó un poco incluso las personas que la podrían visitar. Desde la primera aparición el 13 de mayo de 1917 hasta la última el 13 de octubre, la Virgen le reveló 3 secretos. El primero, el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la Segunda. El segundo, la caída del comunismo en Rusia y la expansión del ateísmo. Y el tercero, el atentado contra Juan Pablo II, un secreto que reveló Sor Lucía en el año 2000. Se apareció durante 8 meses cada día 13 esta pretendida Virgen. Ya sabéis que el 13 en ocultismo es directamente Satanás. Le revela 3 secretos muy famosos de los cuales se ha escrito y se ha hablado muchísimo. El segundo hablaba de la conversión de Rusia. Bueno, luego veremos algo más al respecto, como aquí lo tenéis. En Zenit, que es precisamente el lugar, una agencia del Vaticano en España, ellos ponen una frase cada día. Nos dice la frase del día 13 de mayo. Claro, eligieron precisamente el 13 porque coincidía con lo de la Virgen de Fátima. Por fin mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Mensaje de la Virgen de Fátima, 1917. Rusia se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Cuando dice algún tiempo de paz, ¿qué quiere decir? ¿Que será una paz indefinida? Evidentemente este es un mensaje satánico. Pero Satanás mismo ya está diciendo que durante un tiempo el comunismo caería en Rusia, como así fue. ¿Y cómo cayó? ¿Lo recordáis? Gracias a las conversaciones de Juan Pablo II con Ronald Reagan. Y se consiguió a través del movimiento sindical polaco de Lech Walesa, Solidaridad, hacer sucumbir el comunismo en todos los países del este. Pero principalmente, claro, en Rusia. El catolicismo mismo siguió nada más ni nada menos que una agenda satánica para que esas cosas acontecieran. Satanás dice lo que deben hacer y ellos lo ponen en práctica. Pero si nos está diciendo que habrá algún tiempo de paz, ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Hay guerra de Rusia con alguien? Porque esto está implicando que Rusia entra en guerra. Consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Quiere decir que si Rusia está convertida, hay paz en el mundo. Si no, ¿qué sucede? Guerra. Guerra. Y ayer estuvimos haciendo un repaso de cómo las profecías de Isaías y las profecías de Daniel 11 nos estaban mostrando que realmente eso está a punto de terminarse. Le queda poco tiempo a esa paz. Y la Biblia, que Satanás se la conoce muy bien, porque conoce mejor las profecías que nosotros, sabía que noticias del norte y del oriente le atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Porque habrá un momento en que Rusia, China y probablemente la India, juntos, se van a posicionar otra vez en contra y habrá una guerra de un abasto impresionante. Satanás, cuando pronostica las cosas, lo pronostica porque sabe que aquí también está escrito y la palabra de Dios no va a fallar, y Satanás lo conoce mejor que nosotros. Mientras nosotros aún interpretamos como nos da la gana muchas veces, Satanás sabe cómo interpretar la Biblia. Pero después, ya veis, se atribuye lo que está escrito aquí bajo unas palabras de una pretendida virgen que se aparece y está dando un mismo mensaje. ¿Con esto qué consigue?
Pues que la gente crea en sus palabras, directamente. La gente ve que lo que pronosticó la Virgen de Fátima se ha cumplido. ¿Qué va a hacer la gente? Creérselo. Seguir al Vaticano, que son los que están promoviendo el culto idolátrico. El Papa no para. Tendrá una edad avanzada, pero ahora también tiene que visitar Bosnia. Y dicen que no tiene nada que ver su visita con Medjugorje. Sabéis que es otro lugar donde dicen que la Virgen se apareció y que también dio sus mensajes y tienen sus videntes. Ellos dicen que aún no se han manifestado si aprueban o no que eso proviene de Dios o de la Virgen. Pero en cambio sí que nos hablan que en ese lugar ellos van a estar porque es un lugar vital. Bosnia-Herzegovina, sabéis que se vivió una guerra hace relativamente pocos años en esa zona, ¿no? Pues el Papa tiene que ir, teóricamente, ¿sabéis a qué? A buscar los lazos de amistad entre los tres pueblos, croatas, serbios y demás, que estaban allí, en lo que era conocido como Yugoslavia, y que se fragmentó después de esa guerra, y que hay tanta distancia aún entre unos y otros, de no tragarse, debido a lo que aconteció y la historia que ya llevaban detrás. Pues el Papa irá otra vez como mediador. Está yendo a todas partes con el mismo objetivo. ¿Alguien va a hablar mal del Papa cuando el Papa está consiguiendo la paz y la unión en tantos lugares? Pues vais a hablar mal vosotros. Y si vais a hablar mal vosotros, ya sabéis lo que os va a pasar, ¿no? La nueva encíclica sobre el medio ambiente. Esto es algo que debemos conocer. Vamos a ver un vídeo donde hay una asamblea de Cáritas. ¿Sabéis qué es Cáritas, no? Es la obra de la Iglesia Católica, la institución que tienen establecida para ayudar básicamente a la gente pobre de cada lugar. En España tienen un peso tremendo y verdaderamente ayudan a muchísimas personas. Y son el dinero que precisamente la gente aporta para que esto se sufrague. No es que la Iglesia Católica les dé dinero directamente a ellos, es la gente que contribuye para que esto suceda. Vais a ver el vídeo donde ellos reflexionan sobre el tema de la próxima encíclica del Papa, y estad atentos porque luego vamos a hablar de ella. De 300 las personas que han viajado a Roma desde todos los rincones del mundo para participar en la Asamblea General de la organización católica de ayuda más importante, Cáritas. Cada uno de ellos es el responsable de su región y traen consigo las difíciles realidades con las que se enfrentan en sus países, realidades marcadas por la persecución religiosa como en Pakistán o la guerra como en Jordania. Es dramático. En total hay 1,5 millones de sirios en Jordania y estamos esperando que lleguen nuevos refugiados de Irak. Diría que en Pakistán la situación es muy grave, sobre todo para la minoría cristiana, por el miedo a la persecución y a la discriminación. Hace poco en Pakistán pusieron 2 bombas en una iglesia antes de la misa dominical. La asamblea, que concluirá el próximo día 17, se centra en afrontar el tema de la primera encíclica del Papa, el cuidado del medio ambiente, del medio humano y también la lucha contra las desigualdades. En otras palabras, cómo convertirse en la caricia de Dios en la tierra. Bueno, el Congreso nos ha marcado una pauta muy importante, una que tiene que ver con la identidad y la misión y la espiritualidad de Cáritas, que creo que es muy importante no perder de vista, el poner siempre en el centro la fuente de la caridad, que es obviamente la persona de Jesús, su misericordia y ser la caricia de Dios para los más pobres, para los más vulnerados. Algunos líderes mundiales no católicos, como el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, han enviado a la Asamblea un mensaje de apoyo. A lo largo de estos días, los delegados han compartido información y experiencias de sus trabajos a pie de campo. La Asamblea comenzó con una misa presidida por Francisco, donde pidió que se movilizaran contra las desigualdades, y concluirá con una presentación en la Expo de Milán, donde se ha organizado el Día de Cáritas el 19 de mayo. Una vez más, no sé si habéis visto al Papa que daba inicio a esa misa, iba con un crucifijo especial. ¿Os habéis dado cuenta, no? Llevaba la cruz quebrada o la cruz partida. Eso que utilizaron los satanistas del siglo VI
y que era conocido como la marca de la bestia, y que todo el mundo rinde pleitesía cuando pasa con ese crucifijo. Si os habéis dado cuenta también, nos estaba hablando de algo que debe ser la Iglesia Católica en definitiva para el mundo, para la ayuda a las desigualdades, que no hayan más, para el medio ambiente. Deben ser, dice, la caricia de Dios en la tierra. Por tanto, imaginaos cada vez que la situación va a ir a peor, porque las crisis irán a peor. Ellos seguirán ayudando al pueblo, porque los gobiernos cada vez están más debilitados económicamente y no podrán. Si alguien recibe ayuda de ellos, ¿vas a morder la mano que te da de comer? Al contrario, ¿no? Por tanto, es de esperar que el tema de la crisis haya sido un trabajo tan bien hecho por ellos y por sus asociados, para conseguir que la gente tenga que ir a ellos, para poder después hacer ¿qué? Lo que quieran, porque todo el mundo les hará caso. Han sido sus benefactores. ¿Y vosotros vais a hablar mal de sus benefactores? ¿Os dais cuenta? Apartado para moral. Atención a esto porque uno ya no sabe cómo cogérselo. Ser homosexual no es un pecado. Y lo dice Monseñor Juan Córdoba. El obispo, sin embargo, reiteró posición de la Iglesia frente a adopción y matrimonio igualitario. O sea, la Iglesia se sigue manteniendo, dice, en esos puntos, pero ser homosexual no es un pecado. Entonces, no sé, este señor debería coger las páginas de la Biblia donde se habla de todo esto, como Sodoma, por ejemplo, y debería arrancarlas. O los escritos del apóstol Pablo, porque le sobran en la Biblia. Pero, ¿sabéis? Hay católicos que han puesto el grito en el cielo, nunca mejor dicho, porque dicen que esto es una aberración que estén diciendo esto. Pero estos son los pasos que está siguiendo la Iglesia Católica de apertura, progresivos poco a poco, pero que la gente va cogiendo conceptos como, ¿veis? Están cambiando. Hay cosas inamovibles, pero hay una apertura. Hay una forma de recibir a todos. Pues mirad cómo él justifica esto. Pertenecer a la comunidad homosexual no es pecado. No es ni bueno ni malo, ni enfermo ni sano. Hay heterosexuales pecadores. Claro que hay heterosexuales pecadores porque todo el mundo es pecador. Pero esto no quiere decir que haya cosas que sean explícitamente pecado y dicho por la palabra de Dios. Pero bueno, mirad que sigue diciendo, el pecado no está en la condición ni el género, sino en la actuación de las personas. Una persona heterosexual que le es infiel a su esposa es un pecador. ¿Está mintiendo en este caso? No, eso es verdad. Pero en fin, llega a decir también, no podemos obligar a los niños a tener como padres a 2 hombres y 2 mujeres, porque lo que ellos perdieron fue a un hombre y una mujer. ¿Está diciendo algo malo? No. No. Pero después también va diciendo, yo les digo, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen tengan hogares bonitos, tengan lo que nosotros llamamos la fidelidad. ¿Pero esto qué es? ¿Es un potaje de ahora sí, ahora no y lo mezclo todo? Bueno, pues ahora os voy a mostrar directamente el vídeo con las palabras directamente de Monseñor Juan Vicente Córdoba, donde dice que ser homosexual no es pecado. ¿Sabéis? Están pidiendo que el Vaticano y el Papa concretamente se manifieste contra las palabras de este señor. De manera sorpresiva y en un lenguaje abierto. No se acostumbra escuchar entre los sacerdotes. Monseñor Juan Vicente Córdoba, presidente de la Comisión de Vida de la Iglesia Católica en Colombia, habló de las relaciones entre homosexuales. Es poco común que los sacerdotes de la Iglesia Católica hablen sin tapujos sobre las relaciones entre homosexuales. Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, sorprendió a todo un auditorio por la forma en que dijo que ser gay o lesbiana no es pecado. No sabemos si alguno de los discípulos era mereconcito, no sabemos.
Averígüelo, Vargas, ¿no es cierto? No sabemos si la Magdalena era lesbiana, no sabemos. Parece que no, porque pues bastantes pasaron por sus piernas, pero no sabemos, ¿no es cierto? No sabemos. Jesús nunca les dijo. ¿Cuándo dijo Jesús? Oye, Juan, tú estás como muy así o muy asá. No se puede caminar de esta manera, no se vistan así, nunca. Jesús lo único que les dijo: un mandamiento nuevo os traigo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ante más de 300 personas, Córdoba les pidió a las parejas del mismo sexo respetarse. Ninguna atracción es mala. Cuando se dice que un homosexual es pecador, yo diría que lo mismo se podría decir o no decir de un heterosexual. Yo les digo, hermanos homosexuales y lesbianas, cuando se casen, tengan hogares bonitos, tengan lo que llamamos nosotros la fidelidad, y formen a sus hijos con amor. Esto no es de ganar batallas por genitalidad, por penes o vaginas, perdón. Esto no son batallas de ese estilo. Pero dejó en claro que la Iglesia Católica no apoya la adopción de niños entre homosexuales. No elijamos por ellos. Cuando el niño tenga 12, 13 años, 15, en sus adentros, nunca lo va a decir para afuera, o de pronto sí, ¿por qué eligieron por mí? Y agregó, de una manera muy gráfica, que sus declaraciones no deben ser mal interpretadas. Tampoco me digan ahora que yo me disfrace y saque senos y que yo haga aleluya aquí, porque tampoco se trata de eso, ¿no es cierto? La Iglesia considera que esta decisión debe tomarla el Congreso y no la Corte Constitucional. Wow. Bien, creo que con vuestras expresiones queda claro, ¿no? Porque cuando uno ve esto se queda perplejo por todos lados. Mirad qué fácil es coger textos bíblicos como el decir amaos los unos a los otros, es un nuevo mandamiento, para hacer encajar con todo esto. Qué fácil es extrapolar, coger algo, ponerlo en otro lugar que no tiene nada que ver y mostrarlo como si fuera un mensaje del mismo Jesús. No sabemos si alguno de los discípulos era, ya veis, y que María Magdalena era no sé qué. Nos damos cuenta de hasta qué nivel la gente está torciendo la palabra de Dios y son gente del mismo clero. Pero sabéis, este mensaje es muy bonito para muchos. Ahora que en esta época todo es esa igualdad tan bonita entre todos, esto es música para muchos. Pero gracias a Dios también hay católicos, pueblo de Dios allí, que saben que esto no es palabra de Dios. Y estos se manifiestan contrarios. También muchos se han quedado muy sorprendidos, y podéis entrar en internet y veréis páginas católicas que ellos mismos escriben contra incluso el Papa Francisco, porque ven que no para de decir herejías según sus creencias. Hay una división interna también entre ellos, que es una minoría, eso sí, pero está. También es cierto que algunos de estas personas católicas que denuncian estas cosas, cuando les muestras otras cosas de la palabra de Dios que ellos no creen, tampoco lo quieren aceptar. Pero hay de todo, y Dios sabe quiénes son los suyos. Por eso nosotros debemos decir las cosas claras, el mensaje tal cual debe ser. Luego cada uno va a decidir. Nosotros no podemos decidir por nadie, pero el mensaje debemos dárselo. Si os dais cuenta, estamos viendo cómo el Vaticano está trabajando de un modo para intentar ganarse a cuantos más mejor. Y lo está consiguiendo. Y sabéis, cuando el papado da estos pasos, las iglesias protestantes, ¿qué hacen? Lo mismo. Lo mismo. Y no solo las iglesias protestantes, ¿eh? También hay otra denominación que está yendo muy a la par con las propias decisiones que está tomando el Vaticano. ¿Sí? Y ya os imagináis de cuál denominación estoy hablando, ¿no? ¿Adventista? Pues sí. Pues sí. Y por desgracia, la Iglesia Adventista ha tenido dirigentes, y sigue teniéndolos, que están barriendo hacia el lado de Roma de un modo increíble. Increíble.
Pero el trabajo de los infiltrados, una vez más, es para sacarse el sombrero, porque lo han hecho perfecto. La desgracia es que han conseguido su objetivo, y lo están consiguiendo, porque el pueblo no estudia la palabra como debiera, y se deja influir por todos los otros conceptos que va oyendo, que sutilmente te van minando, y te van formando como persona, y también tus decisiones personales. Solo afianzados en la palabra de Dios podemos discernir el bien del mal. Amén. No hay otra. Amén. Y ya sabéis que pronto va a haber algo. La denominación adventista tiene un congreso en Texas, en San Antonio. Y allí ya prácticamente se va a aprobar algo también. La ordenación de mujeres como pastoras. Ya está en función. Que en algunos lugares ya está en función, ¿eh? 10 de 13 se han mostrado partidarios. Pues eso, si la gente conociera un poco, solo un poco, del significado de cada cosa, del simbolismo de cada cosa, dirían que eso no puede ser. Y esto no es ser machista ni nada parecido, sino que Dios asigna unas funciones específicas a cada uno de los sexos. Y todos juntos se trabaja para la obra de Dios, pero cada uno en su lugar, al igual que en las familias. Si nosotros no sabemos esa serie de conceptos, no lo sabemos aplicar, esas simbologías, no veremos nada malo en ello. Pero este es el primer paso de lo que vendrá después. Esto no es nada más que una agenda vaticana. Lo que viene después será el paso hacia los homosexuales en la Iglesia Adventista. No en adventistas que han hecho una denominación aparte como algo así de adventistas gays, sino que se va a aceptar eso dentro de la Iglesia. Es la siguiente parte de lo que nos va a venir. Porque todo se está fusionando exactamente en lo mismo. Unas mismas directrices para todos. Por tanto, si aún estáis dentro de la Iglesia Adventista, estad preparados porque eso os va a llegar. Y si estáis dentro de la Iglesia Adventista, no os calléis y decid las cosas que debéis decir a vuestros dirigentes y a vuestros hermanos en la fe, para que se den cuenta y se preparen. Seguramente cuando digáis las cosas claras, seguramente vais a notar un impacto en vuestra parte posterior, porque os van a echar. Porque las palabras de Jesús os echarán de vuestras sinagogas no solo tiene una aplicación para los tiempos de Jesús, sino que tiene una doble aplicación para ahora, para nuestros tiempos, cuando la gente del pueblo de Dios en sus iglesias digan las cosas y no sean aceptadas. Va a ser lo mismo. Como describe Elena White, la peor persecución será de los propios hermanos en la fe, que en verdad ya no serán hermanos, serán primos. Por tanto, nosotros debemos decir las cosas claras, aunque nos corran de nuestros cargos, aunque nos expulsen con tarjeta amarilla primero de amonestación y luego la roja, directo a la calle. Es igual, pero ¿a quién vamos a hacer caso? ¿A Dios o a los hombres? Yo no estoy diciendo a nadie que se vaya de las iglesias, no. Estoy diciendo que digan las cosas claras y denuncien a Jacob su pecado. Y luego las consecuencias vienen solas. ¿Sabéis? Doy gracias a Dios porque aún hay lugares de personas que me escriben y me dicen, hermano, yo sigo en la iglesia, no tengo problemas y en toda nuestra iglesia está de acuerdo con todo esto y no pasa nada. Pues genial, pero son raras excepciones, raras, y que evidentemente se irán acabando, porque al final la presión de los de arriba hace que todo vaya igual, sí o sí. Pero bien, nosotros tenemos un compromiso en decir las cosas también al pueblo de Dios. ¿Sabéis? A veces me dicen, esto te lo tienes que callar. Te lo tienes que callar porque los trapos sucios se lavan dentro. Pero ¿cómo vas a lavar los trapos sucios dentro si te han hecho fuera? ¿Por eso ya no dirás al pueblo de Dios las verdades? Si tú los amas, ¿te lo vas a callar? Porque entonces no estaremos cumpliendo con anunciar las cosas, como nos dice Isaías, también para el pueblo de Dios, denunciando los pecados que hay dentro. Claro que todos tenemos pecados y todos debemos cambiar, pero hay cosas que son corporativas
Y si nosotros no denunciamos eso, lo que hacemos es participar de eso. Y vamos a ser tan culpables como los mismos que lo han promocionado. Líder. El Papa Francisco, el líder mundial más influyente en Twitter. Mirad hasta qué punto la gente ya lo está siguiendo por todas partes. ¿Sabéis? No solo lo siguen gente creyente. Sé que hay personas que no son creyentes siquiera, ateos, y están siguiendo los tweets del Papa. Porque es un referente. ¿Os dais cuenta de cuando el texto decía todo el mundo en pos de la bestia está siendo una realidad? Pues aún lo veremos más. Y ahora sabéis que el Papa también va a ir a Bolivia, donde se va a encontrar con Evo Morales, el presidente que está tan junto con el Papa, que curiosamente está tan junto también con las cuestiones chamánicas, o sea, espiritismo. Bolivia se apresura a descongestionar la cárcel que visitará el Papa Francisco. O sea, ahora porque va a ir el Papa, venga, sacamos gente de allí porque no han pasado el juicio y allí hay una prisión preventiva que puede durar a saber cuánto tiempo. Esto es lo que nos dice la noticia. Y entonces tienen que limpiar esa imagen. Lo mismo sucedió cuando el Papa estuvo en otros lugares. Y esto lo estuvimos mostrando en las conferencias. Cómo cogían a los niños de la calle, que eran pobres, y los encerraban en cárceles con adultos, cuando ya sabéis lo que eso implica con los casos de corrupción tan tremendos que puede haber, de abuso sexual. Y el Papa sabía eso. Y el Papa pasó por esas calles limpias de gente indigna. Esto es una vergüenza absoluta. Por un lado hablan, dan un mensaje, y por detrás están haciendo todo lo más asqueroso y la gente se lo traga. Todo el mundo en pos de la bestia. Vamos a ver otro vídeo. Francisco se reúne con el presidente de Eslovaquia. El presidente de la República de Eslovaquia, Andrzej Kiska, se ha reunido con el Papa Francisco en el Vaticano. El encuentro se produjo con motivo del 25 aniversario de la restauración de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Eslovaquia. Durante la reunión hablaron de las relaciones entre ambos estados, de la situación en Oriente Medio y de la dignidad de la persona. El presidente eslovaco regaló al Papa un libro con fotos del país y Francisco le entregó una medalla con el Ángel de la Paz y la Evangelii Gaudium. Juan Pablo II visitó este país en 3 ocasiones, la primera vez en 1990, cuando todavía era la antigua Checoslovaquia. Se trata de un estado pequeño formado por casi 5,5 millones de habitantes. El 62% de ellos son católicos. El presidente de Eslovaquia, Andrzej Kiska, está casado, tiene 4 hijos y fue elegido presidente en marzo de 2014. El presidente de Eslovaquia recibe del Papa ¿el qué? La encíclica Evangelii Gaudium. También. Eslovaquia, ya sabéis que se fragmentó de lo que era la antigua Checoslovaquia, ahora hay Chequia por un lado y Eslovaquia por el otro. Pero están sirviendo pleitesía exactamente al mismo personaje, al Papa. ¿Y qué le da? La hoja de ruta a seguir, la Evangelii Gaudium. Pero mirad, el Papa Francisco recibe al presidente de Rumanía. El encuentro transcurre en el 25º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos estados. Y hablan de las relaciones bilaterales, caracterizadas por la cooperación fructífera, y de la relación de las autoridades estatales con las comunidades católicas locales, así como de la buena convivencia entre las minorías. Cooperación fructífera, relación de las autoridades estatales con las comunidades católicas locales. Sencillamente, lo que nos está diciendo es que hay una cooperación tan íntima entre ellos que funcionan a las 1000 maravillas. Y sabéis, el gobierno de Rumanía se ha caracterizado
durante años por ser masón. ¿Sí? ¿Y cómo es que tienen tan buena relación? ¿Son lo mismo? Porque detrás hay lo mismo, hay lo mismo. En fin, que hay personas que nunca querrán enterarse de las verdades. Pero las cosas están así. Francisco recibe al presidente palestino y le exhorta: sea usted un ángel de paz. Una vez más, estamos viendo cómo hay ese acercamiento entre el Papa, como ayer vimos, con Mahmoud Abbas, el líder palestino. ¿Y qué le está diciendo? Sea usted un ángel de paz. ¿Por qué? Porque están fomentando que haya Estado palestino y haya Estado de Israel. Y que no busquen confrontación, sino que haya paz. Y así todo pueda, a través del diálogo, realizarse. Una vez más, ¿cómo se está quedando el Papa delante de todo el mundo? Como un mediador. Un mediador que busca la paz, la unidad, y que va a juntar a judíos, va a juntar a palestinos que en su mayoría no son cristianos, sino que son precisamente musulmanes, y va a juntar todo esto él, el papado, el catolicismo, una vez más el benefactor mundial. ¿Sabéis? Israel es el ombligo del mundo. Todo lo que acontece allí repercute a nivel mundial. Se dice que Estados Unidos, cuando se resfría, todo el resto del mundo está ya con gripe. ¿Sí? Pero es que lo que sucede en Israel verdaderamente marca las pautas de todos los acontecimientos mundiales. Porque Estados Unidos también está involucrado allí, al igual que el Vaticano. Y grandes cosas nos espera ver en esa zona. Grandes cosas. Como era de esperar también, ya sabéis que en esos encuentros entre Abbas y el Papa se habla de las virtudes de uno con otro. Uno le dice al Papa: oh, qué joven estás, se te ve muy bien. Y el otro pues le corresponde con esas florecillas, ¿no? Todo esto es la política, la diplomacia. Pero Mahmoud Abbas no hace otra cosa que trabajar directamente para el Vaticano. Entonces no nos tiene que extrañar que se hable de esa paz y seguridad en ese lugar, porque están trabajando conjuntamente para los mismos fines, y estábamos avisados por la profecía: paz y seguridad, y así va a ser. El ángel de la paz destruye el espíritu maligno de la guerra, le dijo el Papa, y añadió: he pensado en su persona para que sea un ángel de la paz. El Santo Padre le regaló también la exhortación apostólica, ¿sabéis cuál? Evangelii Gaudium. La ruta a seguir también en ese lugar. Mirad que cuando se analiza un poco las cosas, empieza a salir todos sus planes de un modo descarado, por más sutilmente que lo estén haciendo. Las obras ocultas de las tinieblas están siendo mostradas a la luz. El Santo Padre recibirá al expresidente uruguayo Mujica, o Mújica. Sabéis que este señor ahora ya no está como mandatario, pero tienen una muy buena sintonía, y le dice: la felicidad al poder. En el libro que ha escrito, el título que ha puesto Mújica es este. Y tienen una conversación con el Papa. Interesante, eso sí. Mújica se encargó también de hacer un papel típico de los jesuitas: hacer de pobre para llevar un mensaje que lleve sencillamente todo a Roma. Y lo hizo muy bien. Imágenes. La Virgen del Silencio en la entrada del Palacio Apostólico. El Santo Padre ha bendecido el icono y ha sido colocado en la entrada principal. Una vez más vemos cómo el Vaticano sigue fomentando la idolatría. Se hacen figuritas, se las bendice y todos a adorarlas. Dicen que no las adoran. ¿No las adoran? ¿Y por qué les dan besos? ¿Por qué les entregan flores? ¿Por qué se arrodillan delante y les oran? ¿O les rezan? Pues porque están haciendo idolatría de la más clara y absoluta. Luego dirán, buscarán palabras afines que digan que no es exactamente idolatría lo que hacen, etcétera, etcétera. Pero que se desengañen, es idolatría.
Cambio climático. El cardenal Parolin dice: cuando el futuro del planeta está en juego, no hay fronteras políticas. El secretario de Estado Vaticano envía un mensaje a los participantes de la conferencia La nueva economía climática. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el rollo del cambio climático va a influir en esto, en el dinero, en la economía mundial. Cómo el crecimiento económico y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Y recuerda que la responsabilidad ética y moral plantea la revisión del modelo de desarrollo. Por tanto, el mundo entero que se ve involucrado por un mismo problema, como nos dicen del cambio climático, tendrá que estar bajo una misma ley para que la economía mundial vaya bien, y el Vaticano va a apostar para que haya responsabilidad ética y moral con el tema del desarrollo, para que todos vayan iguales y bien. Mirad cómo el cambio climático, como hemos estado mostrando tantas veces en las conferencias del Gran Engaño, no es nada más que eso, un gran engaño para conseguir una serie de fines. Y no nos hablan del por qué hay cambios climáticos en ciertos lugares. La auténtica realidad de las cosas. En cambio, va a servir para que todos los dignatarios mundiales firmen sus acuerdos y todo el mundo pase por una misma ley. ¿Sabéis que el Papa va a estar precisamente en Estados Unidos? Dentro de poco, en septiembre. Y justo cuando él esté aquí, va a decir algo. Va a decir algo y con un grupo especial de gente. Va a haber una reunión de los políticos dirigentes máximos de todo el mundo, aquí en Estados Unidos, donde habrá un encuentro tratando precisamente de estos temas. Y él se va a dirigir a ellos, públicamente. ¿Os dais cuenta cómo las cosas no pasan porque sí? Que alguien ya ha trazado una agenda para que todo coincida en el momento adecuado y la gente asimile los mensajes del papado. Pues ya nos podemos ir preparando, porque esto es lo que vamos a empezar a ver muy pronto. China. Xi Jinping dice: las religiones deben ser chinas y sin influencia extranjera. El presidente chino reafirma que quiere el liderazgo del Partido Comunista en la guía de las religiones y advierte contra la tendencia de las fuerzas extranjeras. ¿Sabéis? Esto venía a ser aún algo como una barrera que China está poniendo aún al Vaticano. Y sabéis que el objetivo que tiene el Vaticano es directamente China. Los jesuitas trabajan especialmente para Asia, pero especialmente porque les interesa China. Sabéis que fueron expulsados de China los jesuitas hace años. Y la venganza sobre China tiene que caer de lleno, como donde siempre han sido expulsados terminan pasando las grandes desgracias. La Iglesia Católica quiere el control de China. Y lo quiere porque sabe que hay toda una economía al respecto y un montón de gente que puede estar dándoles un gran impulso a ellos allí. Pero recordad la profecía de Daniel 11. Esto lo podrán conseguir por un espacio de tiempo breve, porque lo van a conseguir. Pero después las cosas se les van a regirar. Después trataremos la profecía de Daniel 11, versículos finales, donde vamos a ver todo esto con todo detalle. Y mirad los datos de su banco, del Vaticano. Multiplica por 24 su beneficio neto en 2014 hasta 69 millones de euros. No es poco, ¿eh? Ahora os imagináis a Jesús con un banco, que esa bolsita que llevaba Judas con 4 monedillas para que pasaran de los donativos que les daba la gente, fuera un banco como una multinacional, donde todo el mundo pudiera hacer sus negocios y durante tantos años sus blanqueos de dinero. ¿Os imagináis eso? ¿Verdad que es absurdo? Porque ellos tienen todo un banco. Esto no cuadra. Las cosas de Dios no se hacen para mover dinero. Las cosas de Dios se hacen para que el mensaje llegue a la gente. Pero desde luego a ellos eso parece que les importa poco.
Ellos lo que buscan es el poder. Y para conseguir el poder social mundial hace falta algo. ¿Y qué es? El poder económico. Por eso tienen esas alianzas con las sociedades secretas, con la masonería, para conseguir cautivar a todo el mundo y supeditados a ellos. Sin dinero esto es imposible. El dinero es el que propicia que se puedan hacer todas estas cosas. Por tanto, ¿creéis que van a desistir de su banco? ¿Creéis que van a dar el dinero a todos los pobres? ¿Creéis que van a vender todas las acciones que tienen? Como incluso salió en algún libro en armamento, que antes nos decían que no. ¿Van a vender todo eso y lo van a dar a la gente pobre? Dan limosnas, limosnitas, pero no dan los millones, ni de casualidad. Bueno, hacemos un pequeño cambio. Hablando aún del Vaticano, pero ahora de una serie televisiva. Sorrentino dirigirá a Jude Law una serie sobre el Vaticano. Mirad, ahora hay más propaganda a favor del Vaticano, porque resulta que van a tratar, dicen, de una narración muy larga, y esto va a ser una serie, no una película, y la gente pondrá la tele y tendrá cada semana episodios hablando sobre el Vaticano. Además han puesto un personaje de ficción que resulta que es un papa que es latinoamericano. Bueno, de ficción ya poca, ¿no? Claro. ¿Y todo esto para qué? Mirad qué nos dice aquí. Un personaje complejo y contradictorio, de un conservadurismo que roza el oscurantismo más arcaico, pero lleno de compasión por los más pobres y débiles. ¿Qué os recuerda esto? No hace falta pensar mucho, ¿no? ¿Todo esto para qué va a servir? Para seguir minando la cabeza de la gente que tiene su mirada puesta en los televisores y seguir haciendo promoción del Vaticano a todos los niveles. Apartado para ley dominical. Ahora hablamos un poco de España. Hay un partido político que salió del movimiento 15M, un movimiento popular que dicen que se levantó de entre la gente, que se mandaban mensajitos en móvil y se fueron todos a agrupar para manifestarse contra los poderes gubernamentales. Pues bien, de allí ha salido un partido político llamado Podemos. Y ellos, que detrás ya hemos demostrado en las conferencias que fueron los jesuitas que lo movieron todo, como siempre suele haber revoluciones populares de este tipo, resulta que abogan para obligar a los comercios de Madrid a cerrar domingos y festivos. Claro, dicen que es porque no se paga bien a los empleados, que la economía no necesita eso, etcétera, etcétera. Pero ellos, y ya sabéis, principalmente el personaje que tenéis a la izquierda, el señor Iglesias, que curiosamente se llama Iglesias, y dice que es ateo, pero que él dice que está totalmente de parte del Papa, está abogando por el cierre de los comercios en domingo. ¿Sabéis? En España, de hecho, la ley dominical la tenemos desde hace muchísimos años. Muchísimos. Vas por cualquier sitio y normalmente todos los comercios los verás cerrados en domingo. Es distinto que aquí, o que otros países de Latinoamérica. Allí no. Hay algún lugar, si es por turismo quizás, donde se abren comercios en domingo, pero son excepciones. Por eso, cuando a veces vemos desde nuestra tierra que hay alarma general porque hay países que se empieza a tratar de temas de cierre de los comercios en domingo, a nosotros nos quedamos un poco perplejos porque decimos, pero nosotros la hemos tenido siempre esta ley dominical. Si trabajabas en domingo abiertamente en la calle te sancionaban. Si yo, siendo pintor, pintaba una fachada en una calle en domingo, me ganaba una multa. Y esto recientemente. Entonces, no debe sorprendernos. Es algo que allí se mantiene, se va a poner otra vez en serio y se va a expandir por todas partes. Eso no quiere decir que hay que menospreciar las noticias de leyes dominicales que están surgiendo, porque lo que estamos viendo es como el papado vuelve a querer coger el poder en todas partes. Y lo van a conseguir, por supuesto.
Aquí tenéis otra vez el tema de Cuba, la visita que dice que fue más importante de su vida. Su contribución al reacercamiento entre Cuba y Estados Unidos es lo que le agradeció Castro precisamente al Papa. Y la verdad es que cuando veías las imágenes, veías una sintonía entre ellos perfecta. Incluso le dijo: rece por mí, dijo el Papa Castro, quien también le pidió que se acordase de él en sus oraciones. Ya lo hago, contestó Francisco. La verdad es que ahora os imagináis un ateo pidiéndole rece por mí al Papa, a un teórico cristiano. Si es ateo, ¿para qué quiere que recen por él? En fin, que toda la pantomima, una vez más, sigue siendo clara. Todo el montaje va a hacer que haya unos cambios radicales. Y desde luego vamos a ver grandes cosas. Pero mirad la frase que aparece justo al final. El último párrafo. Después, mientras le regalaba su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, una vez más, bromeó: aquí encontrará una de estas declaraciones que tanto le gustan. Por tanto, ¿qué le regala? La Evangelii Gaudium, la hoja de ruta que deben seguir en Cuba, bajo los auspicios vaticanos. Y ahora vamos a hacer lo que parece un cambio de tema, pero que en el fondo no, y Apocalipsis 13 nos lo decía. Control. La imagen que veis en pantalla ya es muy explícita, cuestión económica. El gobierno de Dinamarca quiere eliminar los pagos en efectivo. Se acabaron. Esto es lo que viene encima. Se acabó el dinero en metálico. Toda la transacción va a ser electrónica. Y ya sabéis que precisamente en los países escandinavos es donde ya se está implementando en según qué empresas que los trabajadores lleven algo incorporado a su cuerpo. Un chip. Sí, un chip puesto aquí en la mano. Y ahora ya no pagarán como es habitual. ¿Qué hacéis vosotros cuando vais a algún lugar y vale poco? Sacáis unas monedas o un billetito y pagáis, ¿no? Pues esto pronto se va a acabar. Allí durante años ya se han ido retirando todo el tema de dinero en metálico y los pagos se han ido haciendo en tarjeta. También en móviles, que ya sabéis que ahora es bastante habitual. Se saca el móvil, pip, y has pagado. Pero como todo esto aún sigue siendo un engorro, pues es mejor un chip incorporado en tu cuerpo. ¿Y por qué interesa que llevemos un chip? Resulta que hablan de que hay dinero en negro. Transacciones comerciales fraudulentas que no pagan impuestos al gobierno, por tanto los países van peor. Y esto, la mejor forma de atajarlo es el dinero electrónico. ¿Y de qué modo? Pago directamente con chip. Y ahora cuando vemos esto, volvemos a Apocalipsis 13 y veremos si realmente esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. Apocalipsis 13 nos dice, versículos 15 en adelante: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Algunas personas aún siguen diciendo, esto de un chip implantado no tiene nada que ver con este texto. Pues que se lo hagan mirar. Que se lo hagan mirar, sí. Porque evidentemente todos sabemos que el domingo es la marca de la bestia, ¿sí? Pero para saber quién es de quién rinde pleitesía a quién, necesitarás llevar esto, porque si no, no podrás acceder ni a servicios médicos, a hospitales. Te has roto algo, te van a operar de muerte. Pues no, no llevas chip, no puedes acceder. No puedes comprar, no puedes vender. ¿Qué vas a hacer? ¿Serás un paria de la sociedad, un proscrito?
Claro, si quieres acceder a lo que ellos dicen, te lo vas a imponer, te lo vas a implantar. Por tanto, este sistema es el sistema para determinar quién va a ser de quién va a servir a quién. Y eso ya ha empezado. Y sabéis, Samsung dijo, y no me canso de repetirlo, que a partir del 2018 al 2020 esperan que la población vaya siendo chipeada, porque sus aparatos electrónicos se van a abrir con un chip. Sí, no un chip que esté en el móvil o un chip que lleves cogiendo con un par de dedos. Sí. Pero ese chip de tarjetas dicen que es falsificable. Entonces hace falta algo que digan que no puede ser falsificado, y es cuando está incorporado en el cuerpo de uno. Y eso es falso, porque ya se pudo demostrar hace ya un buen tiempo que también es falsificable. Entonces venden conceptos al mundo y la gente se lo traga. ¿Y por qué creéis que a los niños se les está subiendo con tanta tecnología? Se han ido haciendo continuamente estadísticas. ¿Dejarías ponerte un chip en tu cuerpo? Años atrás decían, ¿yo? ¿Tú estás loco? ¿Qué voy a poner yo una cosa aquí? Van pasando los años, se repiten las encuestas y el porcentaje cada vez es más aceptado. Los chicos que crecen con tecnología lo ven como algo muy positivo. La gente mayor aún dice no. Pero claro, también a la gente mayor le dirán, bueno, pues no podrás ir al médico. Y como no paras de tener achaques, ¿quién te va a curar? Claro. Y como se encargan que la alimentación nos machaque por todos lados la salud, ¿qué va a suceder? La gente no va a recurrir a métodos naturales normalmente. Va a recurrir, como tú nos decías antes, a las farmacias. Va a recurrir a la ciencia. Pues todo esto quiere decir que o estamos preparados para salir a vivir al campo, buscarnos la vida sanamente, aunque tengamos que seguir teniendo relación con las ciudades, porque el Evangelio hay que darlo. Pero nosotros debemos prepararnos para todo esto. ¿Sabéis? Algunos acreditan, bueno, pero si es que se dice tanto tiempo que hay que vivir en el campo, que ha habido tantos hermanos que se han vendido lo suyo, se han ido al campo y han tenido que volver con las orejas agachadas, el rabo entre las patas, porque allí han fracasado y no se podían salir. Y eso ya durante tantos años, ya no podemos decir esto. Eso es lo que están alegando muchos. Pero ¿sabéis por qué alegan esto? Porque no saben cuándo va a volver Jesús. Y como no lo saben ni lo quieren saber, siguen especulando en que van a estar aquí largos años en este planeta, como si nada. Ya hablaremos de todo esto también próximamente. El Podemos griego, el partido político que ahora manda allí, sube el IVA del pan en un 46%. Aquí en Estados Unidos y en los países latinoamericanos no es mucha costumbre comer pan, por lo que he visto. Si vais por Europa, veréis que el pan, toda la cultura mediterránea, es básico. Por eso en la Biblia se habla tanto del pan. Y es un pan distinto al que podéis normalmente encontrar aquí. Hay mucha variedad, muy sabroso, también se adultera mucho, eso es cierto actualmente. Pero es algo básico para el alimento. Las comidas todas se acompañan con pan, normalmente. Entonces, subir esto quiere decir que es un tiro al pueblo también. Por tanto, al final, te das cuenta que suba quien suba al poder, no importa, se va a hacer lo mismo. Porque los gobiernos están ya atados de pies y manos y tienen que hacer lo que pueden. Algunos quizás serían muy honestos y harían cambios de verdad, pero no siempre es posible. Y hay un lastre detrás que no pueden superar. ¿Sabéis que Grecia está diciendo que no puede pagar su deuda? Y están siendo amenazados de que van a ser expulsados de la Unión Europea. Pues todo esto implica más desestabilización, más problemas para la gente, para poder subsistir. Hablando del chip, esto es un periódico de primera línea de Barcelona, La Vanguardia, es un periódico catalán, y este periódico
resulta que saca por primera vez que yo sepa, el día 5 de este año, un apartado dedicado exclusivamente al chip. Exclusivamente al chip. Y esto quiere decir que saben que es lo que pronto va a ser una realidad. El implante subcutáneo para identificarse o pagar una realidad. Esto es lo que ya se nos viene encima. Pues ya nos podemos ir preparando, ¿eh? Porque ¿quién se va a resistir ante eso? ¿Sabéis? Cuando aún estaba en la iglesia adventista, oí a veces hermanos de muchos años que había conocido desde que yo era un niño y decían, bueno, si me piden poner un chip me lo pongo, no pasa nada. No pasa nada. Hermanos, esto quiere decir que no saben nada de profecías, o que les importa un rábano saber de profecías, de las que atañen al tiempo del fin. ¿Por qué? Porque les dan miedo. Les dan miedo y no quieren afrontar una realidad. Y cuando les dices que cómo puede ser que digáis que esto no tiene nada que ver cuando todas las pruebas son más que claras y convincentes, no quieren saber nada. Y dicen que eres un alarmista, eres un fanático, estás loco. Pues por estar locos, resulta que estamos diciendo cosas desde hace años que estamos viendo su cumplimiento continuo. Pues vaya bendita locura esta. Y aquí nos habla de todo el desarrollo también en medicina y tantas cosas más. Apartado para bandera del mundo. ¿Sabéis? Ha habido alguien que ha hecho una bandera que debería ser, dicen, la implementada por todo el mundo. Si se hace una exploración espacial a Marte o donde sea, la humanidad tiene que tener una bandera representativa que nos una a todos. Esta bandera la estáis viendo en imagen. Esto viene a ser prácticamente una parte de lo que se conoce como la flor de la vida, del árbol de la vida. Pero estoy hablando de temas cabalísticos, no de tema bíblico, que es muy distinto. Pues bien, resulta que esta es la bandera internacional que quieren que sea del planeta Tierra. Que, claro, hablan de que si el fondo es el mar, o es también la representación del universo, que si toda la periferia simboliza al mundo. Pero aquí hay distintas imágenes de lo que ellos quieren que sea, según el que ha hecho el diseño. Ya estáis viendo en distintos lugares cómo aplicar esta bandera. Queda todo muy bien, ¿eh? Así. Recuerda un poco la bandera de la ONU, por otro lado. Y se da la explicación simbólica aquí al respecto. Pero mirad, hay un detalle. Todo esto es un montaje, ¿eh? Esto no es cierto aún. No es una realidad. No sé si lo va a ser o no. Pero hay un detalle en este diseño que pronto vais a ver. ¿Os dais cuenta? Evidentemente, por trazos sale la famosa estrella de 6 puntas, lo que dicen estrella de David o sello de Salomón, que nunca se ha podido comprobar que ellos llevaran, sino que esto es algo que tienen religiones paganas desde tiempos inmemoriales, que significa cosas del mundo oculto y que poca cosa parece ser que tiene que ver con Dios. En fin, qué fácil es engañar a la gente, qué fácil. Nuevo orden mundial. Un asesor de Abbott, de Australia, acusa a la ONU de usar el cambio climático para imponer un mandato autoritario mundial. ¿Este señor es adventista? Pues la verdad, ojalá los adventistas dijeran lo mismo que está diciendo este hombre. Porque se da cuenta que todo lo que han montado sobre el cambio climático, el medio ambiente, no es nada más ni nada menos que para imponer un mandato autoritario mundial. Dile tonto, ¿sabes? Dile tonto. Algunos dicen que es un extremista, que dice cosas que no cuadran para nada, que es casi un indeseable en su gobierno, pero este señor, no sé con lo otro, pero con esto
lo acierta claramente. Y hemos estado viendo cómo el Vaticano está trabajando precisamente para eso. ¿Sabéis? A veces aún queda gente, como dice Lenguay, hasta en la política, que son siervos de Dios. Y quizás sin saberlo abiertamente, pero se dan cuenta de las cosas. Y claro, evidentemente, cuando escriben sobre eso y sobre él, lo dejan muy mal. ¿Por qué será? Ya terminando, apartado para Hollywood. Esto es una escena de una famosa película de estas que no da mucho gusto ver y que no os recomendaría que la vieseis para nada. El hermano pequeño de Poltergeist habla sobre la supuesta maldición de la cinta. ¿Sabéis que se habló que en esa película, rodada en 1982, los principales actores de la cinta morían en extrañas circunstancias? Se habló mucho y se escribió mucho al respecto. Pues bien, aquí se dice por parte de uno de los personajes de la película que sí, todo esto ha sucedido, pero que claro, que no tiene por qué decirse que esto tiene que ver con cuestiones satánicas. Pero la verdad es que sucedió. Y no sé si vosotros habéis tenido alguna vez la oportunidad de ver a actores que han estado en películas de este tipo. Y resulta que te dicen que cuando están rodando las películas suceden cosas extrañas. Yo he tenido la oportunidad de ver esto en televisión. Alguna vez algún actor en estas películas dice, sí, pasan cosas raras. Y no es porque ellos quieran hacer una venta de la película dándole ese aire misterioso, sino porque te lo reconocen. Sí, han pasado cosas raras de verdad. Pero es que es normal. Eso es satanismo. ¿Sabéis? Lo peor de todo es cuando hay cristianos que siguen viendo este tipo de películas y no se dan cuenta que están abriendo una puerta al diablo de arriba abajo y que es fácil que les puedan pasar cosas malas. Aparte, ¿por qué esa necesidad de tener que pasar miedo? ¿Esto es un sentimiento que debe tener el cristiano? Pero nosotros mismos lo generamos. ¿Por qué tenemos ese morbo de, ay, está bien pasar miedo delante de la tele? Y luego se va uno a la cama y se ve claramente en los niños y en algunos adultos, y la faena es para que puedan dormir si no encienden la luz toda la noche. ¿Esto es bueno? Nos estamos haciendo daño. Y además no estamos confiando en Dios. Las dos cosas. Pero el apóstol nos decía que guardemos las avenidas del alma. ¿Y lo hacemos? ¿Acaso creemos que nosotros somos capaces de dominar nuestro subconsciente? No, no somos capaces. Y todo eso repercute en nosotros. Por eso, nosotros debemos vigilar qué contemplamos, debemos vigilar qué oímos, pero también por nuestros hijos. Porque si no estamos pendientes de lo que ellos hacen, van a ser fácilmente cautivados por Satanás. Ahora vamos a ver un vídeo de un juego que dicen que supuestamente es satánico, denominado Charlie Charlie. Y dicen que es practicado, pero de un modo tremendo, por mucha gente. Hay muchos vídeos en internet que se muestran cómo juegan a eso. ¿Sabes? Yo no tenía ni idea. Cuando lo vi, evidentemente te das cuenta que es prácticamente como jugar a la Ouija. Que de jugar eso es poco. Es abrir puertas a los mismos demonios. Vais a verlo. Según el profesor y pastor Fernando Betancourt, el verdadero nombre del juego Charlie Charlie es El Mensajero del Diablo, y el mismo se basa en invocar a un ser espiritual, el cual responde sí o no de acuerdo a la orientación de un lápiz. Lo que están haciendo es abrirle puertas al enemigo. Las escrituras señalan que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Y es precisamente lo que él quiere a través de este juego hacer con la juventud y con los niños. Nosotros entendemos que esa práctica que están utilizando esos niños, esos juegos, los directores y las autoridades de educación, la dirección de distrito, tienen que recorrer las escuelas para ver
¿Cuáles de esos centros educativos se está dando esa mala práctica con esos juegos? Gracias a Dios, aquí nada más un solo día fue que fue fuerte. Ya a partir del lunes aquí eso ni se menciona. De acuerdo al testimonio de algunos, el juego denominado satánico ha generado pánico entre los estudiantes, al punto que algunos han resultado poseídos y otros lesionados. Especialmente de cuarto, tercero y algunos de octavo grado comenzaron a jugar ese juego diabólico, de los cuales muchos estaban atemorizados. Bueno, por mi casa una niña se puso a jugar eso y no sé, ahora la gente está, tú ves, los cristianos están orando en la casa porque ella no puede dormir, porque ella dice que los demonios como que le pasan la mano y eso y no puede dormir respecto a eso. En ese sentido, la administración del Liceo Rosa Duarte impartió una conferencia a los estudiantes de ese centro educativo, donde se dieron a conocer los orígenes y daños del misterioso juego. Orientar a sus hijos para que no traten de sus hijos de estar utilizando esto. Hay rumores de que son juegos satánicos. Desde Atomayor, en cámara, Josías López. Para Telenoticias, Giovanni Javier. Pues bien, una vez más, nos damos cuenta cómo este tipo de actividades está llegando a los niños, a gente de corta edad. ¿Sabéis? Cuando yo empecé a estudiar en el instituto, era difícil oír que alguien jugara a estas cosas, tipo Ouija y demás. Y habéis visto el funcionamiento, básicamente se basa en lo mismo. Claro que para algunos es tontería, lo gira uno o soplan y le da vueltas, pero claro, cuando eso pasa con un vaso, con una serie de cosas, de elementos, las cosas cambian bastante. Después, al cabo de pocos años de salir del instituto, empecé a hablar con gente joven y era curioso, en poco tiempo cambió todo y los chicos que iban a colegios, no ya a institutos, hablabas con ellos y te decían que habían hecho Ouija. Pero no uno ni dos, sino muchos. Poco a poco, toda la tontería de jugar a estas cosas raras se estaba implementando. Y ahora esperamos que toda esta gente pueda apreciar el mensaje de Dios. Esta gente ha abierto una puerta mental al diablo. Y lo más fácil es que cuando les muestres la verdad, les cause rechazo. Pero sí que es cierto que algunos que han vivido experiencias con esto que he podido conocer, en el momento en que les dices lo que hay detrás, se dan cuenta que es verdad, porque han tenido que vivir experiencias tremendas. Antes veíamos una película de este tipo, pues sí, cosas así. Y nosotros debemos seguir anunciando al mundo que el espiritismo iría en aumento hasta el fin de los tiempos. Y eso es profecía. Y el espiritismo no solo está llegando a la gente adulta, está yendo directamente a por los niños. Y lo hace con esto, lo hace a través de los dibujos animados, de series denominadas infantiles y tantas cosas más. Y al último apartado para Israel. La viceministra dice: la tierra de Israel pertenece a los judíos. Con lo cual, una vez más, vemos que se prepara ese problema entre palestinos e israelíes. ¿Y el Papa qué deberá hacer? Seguir trabajando para mediar. ¿Cómo no? Y aquí tenéis una noticia que también es sorprendente. Shavuot, fiesta de la cosecha. Es curioso, porque los judíos guardan una serie de fiestas a una hora. Y en esta fiesta, lo que mucha gente no sabe, es la fiesta de la cosecha. Ellos para celebrarla toman lácteos. Porque viene todo, dicen ellos, de cuando les prometieron la tierra prometida. Le prometió el Señor a ellos. ¿Y qué era? Leche y miel. ¿Y entonces qué hacen? Pues postres de todo tipo lácteos. Mirad, si nosotros tuviésemos que guardar esta fiesta, ¿qué deberíamos hacer? ¿Hacer lo mismo? Entonces, ¿esto qué quiere decir? La reforma pro salud, ¿qué nos enseña respecto a la leche? ¿Que no? ¿Que mejor que no? Porque es muy difícil tener una vaca sana. Debemos ir dejando de tomar lácteos. En cambio, el mundo judío guarda estas fiestas y sigue la tradición tal cual ellos hacían desde hace tantísimos años. El tema de las fiestas judías es algo que está causando
muchos problemas. Muchos problemas porque lleva confrontaciones entre creencias. Y están habiendo corrientes que están adentrándose incluso en el mundo adventista, que hablan del tema de las festividades judías. Y sé que hay predicadores de mucha influencia que hablan a favor de las fiestas judías. Bien, próximamente, si Dios quiere, voy a presentar un tema, no ahora, de aquí un tiempo, en el cual vamos a ver si las fiestas judías hay que guardarlas o no. Y vamos a hacerlo con la Biblia en la mano, los escritos de Ellen White. ¿Sí? Porque es necesario. Porque por desgracia se está cayendo en confusión. Y debemos aclarar conceptos para ser todos de un mismo sentir. No podemos decir unas cosas uno y otras cosas otro. Divididos no podemos dar un mensaje al mundo. Debemos basarnos en una misma palabra. Por eso deberemos indagar. Pero tened presente que las festividades judías, que están siendo tan comentadas por muchos, tienen que ver precisamente con un interés que hay detrás para llevar al cristiano a un cierto punto. Todo eso, como os decía, próximamente lo veremos. Pero sabed que esto no pasa porque sí. Hay un interés detrás que muchas gentes lo ignoran, de por qué se está presionando para que se vuelvan a guardar las festividades judías. Y hay gente que lo hace con mucha sinceridad, pero no saben, como decimos en catalán, el rerefons, el detrás de lo que hay, del fondo que está llevando a esto. Y es algo que debemos conocer. Pero sabed que en el último tiempo, como decía Elena White, todo va a ser tambaleado, absolutamente todo. Por eso debemos conocer a fondo la palabra de Dios. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Y a veces pensábamos, bueno, es decir sencillamente que Jesús va a volver, que hay que guardar el sábado y ya está. El mensaje que Jesús está citando aquí es el mensaje de Apocalipsis 18. El mensaje del cuarto ángel, que denuncia lo que hace lo que hace el protestantismo apóstata y lo que hacen las sociedades secretas, el espiritismo, la masonería, para llevar al mundo al falso advenimiento de Jesús, a la aparición de Satanás haciéndose pasar por el Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos llevar al mundo, para que el mundo finalmente sepa y Jesús vuelva. Cuando Dios nos ha dado una luz que revela los peligros que nos esperan, ¿cómo podemos ser inocentes a sus ojos si no hacemos todo esfuerzo posible para presentarla a la gente? ¿Podemos permitir que arrostre sin advertencia esta tremenda crisis? Esta es nuestra responsabilidad. Y cuando algunos dicen, no debemos hablar de profecías que asustan a la gente y asustan a los niños, por favor, que no se inventen historias. Yo fui niño y crecí con las profecías. Y gracias a Dios doy por ello. Y sé que los niños lo que más paran la atención es precisamente a las profecías. Y cuando crecen, si les has dado un buen fundamento, no lo van a olvidar jamás. No es miedo. El miedo lo tienen algunos adultos por no querer afrontar las cosas tal como son y la que se viene encima. Bien, aquí tenéis la aplicación para móviles del Gran Engaño, donde podéis seguir todas nuestras cosas, todo lo que nosotros vamos haciendo, y lo podéis ver en este tipo, bueno, en varios tipos de móviles distintos, pero también en Twitter. Lo que vamos haciendo va apareciendo allí. Evidentemente no le podemos hacer la competencia al Papa, no vamos a ser los de más audiencia ni de casualidad. Y esta es la página oficial del Gran Engaño, nuestro blog oficial, donde encontráis todas las conferencias en orden desde que se empezó en el año 2006 hasta ahora. Tenéis material, estudios bíblicos, todo lo que queráis. Y podéis escribirme siempre que queráis cuando tengáis alguna duda en cualquier cuestión. En fin, por tanto, hermanos, cada semana nos damos cuenta que las profecías se cumplen delante nuestro. No tenemos tiempo que perder. Debemos anunciar esto al mundo para que se prepare, porque Jesús va a volver pronto. Que el Señor os bendiga. Amén.